Hola chicos, bueno, vamos a resolver el ejercicio 60 que habían pedido primeramente y después vemos el otro ejercicio que tienen duda. Bueno, la consigna nos dice que tenemos dos números reales, x e y, que son distintos de 0 y son negativos. O sea que nos está dando como redundante. Al decir menor que 0 ya está significando que es negativo. O sea que me da la expresión de x cuadrado menos y igual a 1 como condición y que x e y son números negativos. Y está preguntando la actividad que para cuál va a ser el valor máximo de la expresión x cubo más y que puede tomar cuando x e y tomen valores negativos. Por lo tanto, como me dice que esta expresión, ¿sí?, tiene que ser máxima, ya nos está indicando que esta expresión es la que debemos optimizar. Por lo tanto, vamos a trabajar como una función que nos va a permitir determinar los puntos críticos, o sea, como la función base, esta función que tiene dos variables, x e y, pero para poder hallar los puntos críticos tenemos que lograr que la función tenga una sola variable. Por lo tanto, de esta expresión podemos despejar y, ¿sí?, pasamos al segundo miembro sumando y el 1 al primero restando y me queda en definitiva reacomodando x cuadrado menos 1. Esta expresión lo vamos a sustituir en la función para que me quede en una sola variable x y para que podamos derivar y hallar los puntos críticos. Por lo tanto me queda x cubo más y que vale x cuadrado menos 1. Derivamos la función, tenemos la derivada primera, derivada de x cubo me queda 3 por x con un grado menos, o sea, x cuadrado. Acá también derivada de una potencia me queda 2 por x cuadrado con un grado menos, me queda aquí a la 1. Y la derivada de una constante es 0. Igualamos a 0 para obtener los puntos críticos, la derivada primera igualada a 0. Y como vemos en la ecuación de segundo grado con el término constante nulo, por lo tanto factoreamos y me queda 3x cuadrado dividido x me queda 3x más 2x dividido x me queda 2 igual a 0. Entonces acá tengo un producto que igual a 0. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando este factor x sea igual a 0, va a ser uno de los posibles puntos críticos. Y el segundo valor crítico, porque una ecuación de segundo grado, cuando el paréntesis, que es 3x más 2, sea igual a 0. ¿Cuándo esto va a ser 0? Despejemos el valor de x. El 2 pasa restando, este 3 pasa dividiendo, y este sería el segundo valor posible como punto crítico. Bueno, ahora analicemos estos valores. Como la condición me decía que x e y son números negativos, ¿sí?, distintos de 0, por lo tanto esta x vale 0, este valor ya descartamos automáticamente porque no nos interesa, me interesa solo para los valores negativos, que sí tengo para la segunda raíz que es negativa. O sea que ya sabemos que tenemos un solo punto, x igual a menos 2 tercios. Saquemos el subíndice para no confundir. Bueno, para hallar la expresión máxima, sabemos que la derivada segunda debe ser menor que 0. Bueno, derivemos por segunda vez la función. Entonces me queda 2 por 3 6x más 2. Reemplazamos x en la derivada segunda para verificar si realmente se trata de un máximo, de un mínimo o de un punto de inflexión. Entonces sustituimos x por menos 2 tercios. 6 por menos 2 tercios, ¿sí?, más 2. Acá me queda menos 4 más 2. O sea que la derivada segunda, cuando x vale menos 2 tercios, es igual a menos 2 más 2, menos 2. Como me da un valor negativo para la derivada segunda, significa que tenemos un máximo. Estamos ante la presencia de un máximo. Bueno, ahora debemos hallar el otro valor, el otro número real, que en este caso es x. Como ya tenemos despejado aquí, despejamos, ya estaba despejado y reemplazamos simplemente x, que vale menos 2 tercios,
por su valor y calculamos el valor de y. Acá me queda positivo, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, menos 1. Bueno, esto acá al resolver me queda 4 menos 9 sobre 9, por lo tanto esto me queda menos 5 novenos. Muy bien, hasta acá tenemos el valor de x menos 2 tercios, el valor de y menos 5 novenos, los dos números negativos como estaba en la condición de la actividad, pero ahora debemos verificar si se cumple que x cuadrado menos y es igual a 1. Bueno, por lo tanto vamos a ver. Obviamente que si ya estuvimos trabajando con esta ecuación para obtener el valor de y, obviamente que ni es necesario determinar el valor, esto sí o sí va a ser igual a 1. Pero a modo de comprobación me va a quedar x cuadrado, o sea menos 2 tercios, al cuadrado, menos el valor de y que es menos 5 novenos, que tiene que ser igual a 1. Bueno, acá resolvemos, me queda 4 novenos, acá me queda más 5 novenos, igual a 1. Acá me queda 9 sobre 9, que es 1, igual a 1. O sea que quiere decir de que los valores de las variables que hemos determinado son correctos, porque llegué a una igualdad. Ahora, ¿cuál es el valor máximo de la expresión que me estaba preguntando x cubo más y? Bueno, x cubo más y, ¿cuánto va a valer? X cubo más y, voy a borrar esta parte para trabajar, esto ya lo vimos. X, que valía menos 2 tercios, dijimos, menos 2 tercios al cubo, más el valor de y, que vale menos 5 novenos. Bueno, vamos a ver el valor de esta expresión. Bien, resolvemos esta potencia cúbica, base negativa, exponente impar, resultado negativo, 2 al cubo 8, 3 al cubo 27, acá eliminamos paréntesis, me queda menos 5 novenos. Bueno, resolvemos esta diferencia, me queda menos 8, 27 dividido 9, 3, 3 por 5, 15, ¿sí? Acá me queda menos 8 menos 15, menos 23, 27. Bueno, este es el máximo valor que puede tomar esta expresión. Bien, ese es uno de los ejercicios, ¿sí? Vayan haciendo pausa como para tomar nota del video. Bueno, seguimos entonces con el ejercicio 62, donde dice hallar la dimensión óptima del terreno de forma rectangular con regiones semicirculares adosadas a los lados opuestos para que el área sea mínima, si se sabe que el perímetro del terreno es de 1200 centímetros. Bueno, no está muy claro, pero el terreno es evidente que es esta zona que estamos, que lo dibujé en verde, ¿sí? O sea que tenemos aquí un rectángulo como referencia, sobre el lado de cada rectángulo tenemos media circunferencia. Por lo tanto, si hacemos el análisis, esta media circunferencia con esta media circunferencia es una circunferencia entera. Lo mismo ocurre con esta otra parte. Esta media circunferencia con esta otra media circunferencia, que tienen el mismo diámetro, hacen una circunferencia completa, ¿sí? Entonces, lo que habría que determinar son, es, mejor dicho, el área de esta figura irregular. Bueno, acá la cuestión va a ser un poco compleja, o sea que yo voy a ir escribiendo, por una cuestión de tiempo, voy a ir escribiendo la expresión, ¿sí? Y voy a poner en pausa para ahorrar tiempo y hacer las operaciones algebraicas para no perder tanto tiempo, ¿sí?, en la explicación. Lo que nos dice es que el perímetro de este terreno irregular es de 1200 centímetros, 1200 metros, perdón, 1200 metros. Bien, entonces tenemos, en definitiva, el terreno está formado por dos círculos de diámetro h y b, y más el rectángulo que está en la parte central. Bien, entonces el área,
está formado por el área de dos círculos, ¿sí? Un círculo menor, un círculo mayor y el rectángulo. Bien. Bueno, entonces tenemos como dato el perímetro que sería el perímetro de dos circunferencias. Eso sería el perímetro de todo el terreno, porque el perímetro, acuérdense que es la longitud del borde de la figura irregular. Bueno, como en este caso se tratan de dos circunferencias, de dos círculos, perdón, y el perímetro de un círculo de 2pi por radio, tenemos 2pi por radio, que es h sobre 2, más 2pi para esta otra circunferencia, donde el radio es b sobre 2. Esto es el perímetro, ¿sí? Y este perímetro vale, la suma de todo esto vale 1200 centímetros. Después nos dice que el área de este terreno debe ser mínimo. ¿Cuál es la expresión de B y H para que el área de esta figura sea mínimo? Por lo tanto, la expresión, la función que debemos optimizar es justamente la del área. Esta es la que hay que optimizar. Por lo tanto, el área de un círculo, pi por radio al cuadrado, ¿sí? En este caso el radio h sobre 2 para la circunferencia que está sobre la altura del rectángulo, pi por radio, ¿sí? H sobre 2 al cuadrado, más el otro rectángulo que tiene como diámetro b, el radio sería b sobre 2, pi por radio al cuadrado, y más el rectángulo, que el área de este rectángulo es base por altura. Bueno, acá viene un proceso algebraico, ¿sí? Acá lbh al cuadrado y 2 al cuadrado me queda pi sobre 4h cuadrado, acá lo mismo, pi sobre h b cuadrado más b por h. Bueno, ahora voy a hacer un procedimiento algebraico, ¿sí? Para ahorrar tiempo, y voy a llegar ya a la expresión que nos interesa como para hacer la sustitución. Bueno, entonces este perímetro es 1200, cancelamos el 2 del 2pi que venía de la fórmula del perímetro con el h sobre 2 que viene del radio, cancelamos y me queda pi por h más pi por b. Sacando factor común pi me queda pi por h más b. Despejamos de esta expresión del perímetro, despejamos cualquiera de las dos, en este caso despejé h, ¿sí? Para poder sustituir después en la función, en la ecuación que tiene h y b como variable, para que me quede una sola variable y dejar todo en función de la base. Por lo tanto, acá pi pasa dividiendo a 1200 y b pasa restando, por lo tanto esta es la expresión para h. Este valor lo vamos a sustituir en esta ecuación, y en esta ecuación que ya lo tengo acá reducido, ¿sí? Donde acá ya saqué factor común pi sobre 4, ¿sí? De estos dos términos, me queda multiplicado por h cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Que viene de la fórmula de los dos círculos, y más b por h, que es el área del rectángulo. Bueno, acá ya me ahorré todo el paso algebraico para ver simplemente que reemplazamos el valor de h del perímetro dentro del área, porque tenemos que operar con la ecuación del área, que es lo que tenemos que optimizar. Reemplazando en toda esta expresión h, me queda esta expresión aquí, ¿sí? Pi sobre 4, h al cuadrado, que sería 1200 sobre pi menos b, todo al cuadrado, más b cuadrado, más b por h, ¿sí? ¿Sí? Y esta h ya debería haber reemplazado por su expresión, pero que lo hice acá, ¿sí? Bueno, acá hacemos un proceso algebraico, desarrollamos el cuadrado de este binomio, que me quedan el trinomio cuadrado perfecto, esta expresión al cuadrado menos dos veces estos dos factores, más b cuadrado, más este término b cuadrado, más b por h, y h que vale 1200 sobre pi menos b. Bueno, acá siendo distributiva, ¿sí? Pi sobre 4 distribuyo, ¿sí? Y asocio este término b cuadrado, que me queda 2b cuadrado, y esto asociando me queda en definitiva esta expresión.
1200 al cuadrado sobre 4pi menos 600b más 2b cuadrado más, y acá también aplicamos distributiva, 1200pi, 1200 sobre pi por b, más por menos menos b cuadrado. Asociamos las expresiones que tienen b, o sea que esta expresión con esta expresión, y los términos b cuadrado con b cuadrado. Por lo tanto me queda este término constante, sigue, y acá sacando factor común b me queda multiplicado por menos 600 más 1200 sobre pi, menos b cuadrado. Bueno, esta es la expresión que con una variable solo que vamos a derivar para obtener los puntos críticos. Una cuestión de espacio, voy a hacer pausa, voy a borrar toda esta parte y voy a seguir acá arriba. Bueno, siguiendo con la explicación, esta función que viene a ser el área, ¿sí? Lo pasé acá arriba para derivar. Bueno, esta constante queda 0 directamente, ¿sí? La derivada de todo este término por b me queda toda esta constante, porque la derivada de b es 1, me queda menos 600 más 1200 sobre pi, y la derivada de menos b cuadrado me queda menos 2b. Cuando la derivada primera igualamos a 0, despejamos b, que b viene haciendo distributiva, viene a ser igual a menos 300 más 600 sobre pi. Bueno, este es el valor para b. Ahora, ¿qué pasa cuando derivamos por segunda vez? Me da negativo. O sea que en realidad estoy ante la presencia de una condición máxima para el área en realidad y no la mínima. ¿Y cuánto va a valer h? Pues ya tenemos la base del rectángulo que va a tener esta expresión que hay que calcular, ¿sí? Por lo tanto, bueno, después vamos a hablar de la validez, pero voy a ir reduciendo para que el video no quede tan largo. Esta es la expresión de b. Y la expresión de h, ¿sí? Como ya conocemos el valor de b, que es negativo, ¿sí? Lo reemplazamos acá y obtenemos los valores. Bueno, ahora voy a hacer un procedimiento algebraico para ahorrar tiempo y vamos a hacer el análisis final. Bueno, para no borrar el video y hacer de vuelta otro video, ya ustedes tienen la expresión ahí de lo que quedó antes y se van a dar cuenta que si asocian toda la expresión le queda tanto b como h, ¿sí? En este caso es que estábamos analizando b, le va a quedar un valor negativo, cosa que es imposible, ¿sí? Y le está diciendo además, si hacen la derivada segunda le da negativo, y la derivada segunda al ser negativo estamos hablando de un máximo, o sea que acá es imposible hacer mínimo esta expresión. Bueno, yo volví a leer el problema, y el problema no es considerar todo el área de la parte circular ni nada, porque dice hallar la dimensión óptima del terreno de forma rectangular, o sea que hay que remitirse al rectángulo. Entonces, el área de un rectángulo sabemos que base por altura. El perímetro está formado por 2 veces la base y 2 veces la altura. 2 veces la altura, 2 veces la base. Y el perímetro vale 1200 metros. Por lo tanto, sacando factor común y despejando la altura, para que me quede todo en función de la base, me queda que la altura es 600 menos base. Esta expresión lo vamos a reemplazar en la expresión del área, porque esta es la ecuación que hay que optimizar, porque me está diciendo el área para que sea el área mínimo, o sea que lo que hay que optimizar es la ecuación del área. Por lo tanto, reemplazando h por su valor, ¿sí? Siendo distributiva, llegamos a esta expresión, ¿sí? derivando la ecuación del área que pusimos todo en función de la base, me queda 600 menos 2b, ¿sí? Lo igualamos a 0 para hallar el valor de b, me da 300. Ahora, si nosotros analizamos la fórmula del área, ¿sí? ¿Cuánto puede ser los valores de b? Bueno, analicemos que si b es 0, por ejemplo, ¿sí? Si la base es 0, no vamos a obtener un rectángulo. Por lo tanto, b no puede valer 0. Entonces, los límites de validez de b, ¿qué va a ser?
entre 0, acá vamos a poner un intervalo abierto porque 0 no va a formar parte de ese valor. ¿Y cuál va a ser el máximo valor? ¿Qué otro valor va a ser máximo? Bueno, y el máximo valor, ¿sí?, tiene que ser menos de 600, porque si b vale 600, 600 menos 600 se me va a hacer 0, y de vuelta el área va a ser 0. Por lo tanto, tiene que valer menos de 600. O sea que el valor de la base tiene que estar oscilando entre 0, que es menor que la base, y la base menor que 600. Bueno, ese de acuerdo al análisis de la ecuación de área. Pero, ¿cuál es el problema? Nosotros derivamos la función de área, obtenemos el valor de la base que me dice que va a valer 300 metros, que acá el perímetro está en metros, pero cuando hallamos la derivada segunda de la función, ¿qué pasa? Me da menos 2 directamente y no depende de ninguna variable. Y un valor negativo sabemos que estamos en presencia de un máximo. Y acuérdense que en el otro planteo que hicimos ya nos estaba dando el indicador que en las condiciones que estuvimos trabajando, ¿sí?, B me estaba dando negativo. O sea que es imposible. ¿Y qué pasa si consideramos el valor de B como 300? Y vamos a reemplazar B en la fórmula de altura. Y me dice que la altura es 300. O sea que en definitiva la situación del problema se reduce en definitiva a un cuadrado. A un cuadrado cuyo perímetro es 1200 metros. O sea que el rectángulo en realidad es un cuadrado. Bien, esto sería la explicación. La otra parte donde hablamos en función de los círculos no lo vamos a dejar porque el razonamiento es válido y aparte el procedimiento algebraico, para que ustedes se den cuenta que acá los ejercicios no son sencillos, ¿sí?, van a pasar bastante tiempo tratando de plantear. Entonces lo que decía Hernán, estamos viendo curvas por todo lado, bueno, es señal de que cabalgamos, como dice el Dante, ¿no? ¿Sí? Cuando empiezan a ver dibujitos raros, ¿sí?, acá por la cabeza, números que se le cruzan, ¿sí?, funciones que atraviesan diagonal, es el buen indicador. Bueno, espero que les sirva y sobre todo el criterio, el trabajo, el training que tienen que adquirir. Bueno chicos, nos vemos.